El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muy buenos días para todos. Resaca deportiva en el día de hoy. Las oraciones de Benito de San Rafael Arnaiz No, fructificaron. la fina está mala. ¿Ah? Está mala, se ha puesto constipado, pero no constipado. ¿La fina? La fina, yo creo que también. Madre mía. Bueno, pues rezamos por ello. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en este día. La primera lectura tiene que ver con una realidad que podríamos denominar, ¿no?, como la mediación dentro de la constitución de la alianza, ¿no? En el libro del Éxodo y dentro de la historia de la constitución de la antigua alianza, pues el mediador que surge entre Dios y los hombres es Moisés, a quien el Señor llama a lo alto del monte Sinaí, donde tiene lugar pues esta constitución de la antigua alianza, que es cuando el Señor le ofrece al pueblo de Dios las tablas de la ley, los mandamientos que el pueblo se compromete a cumplir para que Dios pueda, conforme al cumplimiento de los mandatos, pues pueda de algún modo manifestar, ¿no?, la incondicionalidad de su amor como Dios de su pueblo y en la garantía del cumplimiento de sus promesas, ¿no? ¿De acuerdo? De la figura que aparece como mediador es Moisés, ¿no? Moisés sería en ese aspecto figura de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo en la nueva alianza, ¿no? Por eso a Jesucristo lo llamamos el perfecto y el verdadero mediador de la nueva alianza, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en esta lectura, que es una lectura muy peculiar, a mí me causa mucha gracia, porque es Moisés intentando calmar la ira del Señor, ¿no? Es algo muy, Señor, tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿no? Porque el Señor entra en cólera, ¿no? O sea, ya sabéis que esto está de algún modo condicionado, siempre lo expreso cuando hablamos del Antiguo Testamento, la revelación del misterio de Dios va a ser progresiva, por tanto es común que los autores sagrados al principio pues intenten de algún modo poner en Dios sentimientos más propios de lo humano. A eso se llama una antropomorfización de Dios, ¿no?, que se irá purificando en la medida que alcancemos la revelación plena del misterio de Dios en Jesucristo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí vemos a un Dios lleno de cólera, porque mientras Dios está de algún modo sellando la alianza con Moisés en el Sinaí, pues el pueblo abajo, que lleva un montón de días sin saber nada de Moisés, escuchando los truenos, los relámpagos, la montaña de fuego, pues dice, Moisés ya la ha palmado, ¿no? Seguro, ¿no? Ha visto a Dios, se ha muerto y nosotros aquí estamos esperando, ¿no?
Estamos esperando y No, que era eso, y tú tendría que haber sido alguien que había llamado. No sabía abrir. Pero, bueno, ¿dónde iba? Estruendos. Ya sé qué idea llevaba. Que el pueblo no tiene paciencia. ¿No? El pueblo no tiene paciencia, las cosas de Dios siempre implican espera y el pueblo no espera. Entonces, al ver que de algún modo Moisés no baja, pues entonces toman la decisión, claro, para que el pueblo no sucumba, ¿no?, ante la desesperanza de verse ahí perdido en el desierto. Entonces recogen todo el oro, recordáis, ¿no?, y se hacen el becerro de oro y pues en ese momento le dicen al pueblo: mira, este es el Dios que te sacó de Egipto, ¿no? Entonces, claro, entonces en realidad es un pecado de idolatría en sí, ¿no? El pueblo, digamos, se construye una seguridad, ¿no? ¿Me explico? Para no sucumbir ante la desesperanza en el desierto, ¿no? Cosa que puede pasar en la vida si de alguna manera nosotros nos planteamos nuestra experiencia como una vida también de desierto. La Cuaresma nos plantea esa espiritualidad, la espiritualidad del desierto cuaresmal. Si en algún determinado momento Dios nos responde, en teoría y entre comillas, a lo que yo demando, pues entonces me apoyo en otra cosa. No sé si me entendéis, ¿no? En la desesperación me puedo llegar a apoyar en otra cosa, ¿no? Y buscar, porque no tengo la capacidad de saber esperar y confiar en el cumplimiento de la voluntad del Señor, ¿no? Bueno, entonces el Señor en su indignación, pues fíjate, el pueblo duro de servir, incapaz, ¿no? Ya se han hecho un becerro, pues voy a destruirlos a todos y contigo, Moisés, voy a hacer un pueblo nuevo, ¿no? Me explico, o sea, un poco así, ¿no? Un poco desatado, ¿no? Nos causa mucha gracia, porque claro, Moisés: Señor, no, por Dios, no digas eso, ¿no? Tranquilo, cálmate, ¿no? estoy viendo la película, me queda medio. Bueno, cálmate, Señor, ante esta circunstancia. Lo que le dice Moisés al Señor: Señor, pero ¿cómo van a decir de ti? Pues, ¿cómo al Señor se le ocurrió sacarlos de Egipto para luego hacerlos morir en el desierto, ¿no? Van a decir de ti, ¿no? Además, de algún modo, pues, tú prometiste ser fiel a tu alianza con tu pueblo, ¿no? Tú que de alguna manera, ¿no?, pues eres compasivo oye, es verdad, Moisés, ¿eh? Señor recapacita. Señor Dios recapacita y dice: es verdad. Pues es verdad, pues nada, y el Señor se arrepiente, ¿no? Sí. Porque Moisés media, ¿no?, para que de algún modo se aplaque la ira de Dios, sí, y se derrame, ¿no?, la compasión sobre el pueblo de la alianza. Y no los perdáis, que este Moisés, ¿no?, tan entero, tan mediador, tal, baja y también se cabrea, ¿eh? así tira las tablas de la pues, en fin, ¿no? Para que os deis cuenta, ¿no?, que en el fondo, ¿no?, pues aquí lo que queda claro, lo que queda de manifiesto es la función del mediador, ¿no? El mediador es el que se pone delante de Dios y el que intercede por los hombres, de tal forma que lo que podríamos considerar consecuencia de la justicia de Dios, ¿no?, que es el castigo por los pecados del pueblo, al final, ¿no?, el mediador lo que consigue es fundamentalmente ayudar a que se aplaque, ¿no?, esa justicia y se revista de misericordia y compasión. Eso, cuando lo vemos a la luz del acontecimiento de Cristo, es extraordinario, ¿de acuerdo? Porque es verdad que cuando Cristo cumple esta función de mediación, Él se ofrece a sí mismo como víctima de expiación por los pecados del pueblo, ¿no? Y de esa manera ejerce, pues, digamos, esa misión, ¿no?, concreta, específica, ¿no? Y es que al final, digamos, la fidelidad del Dios de la alianza de algún modo tenga en cuenta la fragilidad del pueblo y le ofrezca, ¿no?, la oportunidad de resarcirse de su propio pecado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso, en ese aspecto, o sea, Cristo sería el verdadero mediador, ¿no? ¿De acuerdo? Además, porque en Cristo no vemos la reacción de indignación en sí, ¿no? No sé si me entiendo, es perfecto mediador porque es verdadero Dios en lo que respecta a la justicia y verdadero hombre para solidarizarse con nuestra propia debilidad. ¿Me explico? Entonces, no vemos esa reacción de indignación en el Hijo de Dios. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, que en el fondo los sentimientos de Cristo ahí serían sentimientos de verdadero amor, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Por la lectura está para que de alguna manera nos situemos ante el acontecimiento de Cristo y seamos conscientes, ¿no?, del alcance de su obra redentora, ¿no? Porque en el fondo, ¿no?, claro,
si no fuese, ¿no?, por esa función de mediación de Cristo, nosotros nunca hubiéramos podido establecer comunión con Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es por eso que, pues, de alguna manera, ¿no?, nuestra mirada se centra, ¿no?, en cómo de alguna manera debemos descansar, cómo debemos confiar, cómo debemos apoyarnos, ¿no?, en la persona de Cristo, ¿no?, en la revelación plena del misterio del amor de Dios en medio de nosotros, ¿no? ¿Vale? Pues muy bien, este refuerzo de lo que implica para nosotros, ¿no?, adherirnos de corazón a la función de este mediador perfecto, ¿no?, de la nueva alianza, plantea en el Evangelio, pues, cómo Jesucristo en este discurso, ya hemos dicho que es un discurso bastante denso, ¿no?, ¿vale?, que a veces cuesta entender exactamente por qué Jesús está diciendo todas estas cosas, es porque fundamentalmente para el pueblo judío la verdad de cualquier cosa tiene que estar confrontada por el testimonio de alguien. No sé si me entendéis, ¿no? Yo me puedo presentar. La verdad es esta. Bueno, ¿y quién da testimonio de ti? Para que esa verdad tenga valor. Al menos otro tiene que dar testimonio, ¿no? No sé si me entendéis. Entonces, toda la lectura de hoy consiste fundamentalmente en validar el por qué, de alguna manera, en Cristo descansa, ¿no?, esa verdad, ¿no? Esa verdad que Él viene a transmitir, el anuncio del Evangelio del Reino, ¿no? ¿De acuerdo? Pues hay, vamos a decirlo, varias características donde Él de algún modo se apoya para hablar de que su testimonio es auténtico y verdadero. Primero Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Viene uno, el que no soy digno de desatarle las sandalias. Vengo a predicar y anunciar la conversión del corazón para que se abran, ¿no?, al anuncio de la buena nueva. ¿No me explico? Sí. Ya sabemos que en ese aspecto Juan dio testimonio de la llegada de los tiempos mesiánicos, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Los signos que acompañan la predicación de Juan en el Jordán son de algún modo totalmente consecuentes con las promesas referidas a la venida del Mesías, Rey y Salvador, ¿no? De hecho, lo recordáis porque lo hemos meditado en el tiempo de Adviento, ¿no? Hemos dedicado un tiempo del Adviento a ver cómo Juan el Bautista preparó ese acontecimiento, ¿no?, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿De acuerdo? Todos de alguna manera se asombraron, todos se llenaron de admiración, hasta el mismísimo Herodes, que terminará cargándoselo, pues, bueno... sí. Por lo que pasó el día de su cumpleaños, ¿no?, el mismo Herodes lo respetaba y sabía que lo que él decía era verdad. ¿Me explico? Entonces, si él da testimonio de la verdad, ¿me explico?, significa, por tanto, que si vosotros creísteis, ¿no?, y os dejasteis atrapar, ¿no?, quisisteis gozar un instante de su luz, ¿no? Os dejasteis de algún modo, ¿no?, pues interpelar, ¿no?, por la fuerza de la predicación del Bautista, pues este da testimonio de mí. Y no es que yo dependa del testimonio de un hombre, dice, ¿no?, porque en el fondo, bueno, da testimonio de mí un hombre, ¿no?, que es Juan el Bautista, ¿no? Es que la validación de mi testimonio va más allá del testimonio de Juan el Bautista. ¿Quién más da testimonio de mí? Ahora sí, mis obras, ¿no?, las obras que yo realizo, claro. ¿Qué es lo que estáis viendo? Los milagros que hizo con el paralítico. Que los ojos ven, que los paralíticos andan, claro, que los mudos hablan, claro, que los ciegos recobran la vista, claro, que el Barça llega a la final. Venid ahí. Bueno, esa no, evidentemente. Pero, yo no sé de ninguno. Pero la cuestión es que las obras validan lo que de alguna manera también iba ligado al acontecimiento de los tiempos mesiánicos. Los signos, las obras que realiza el Señor son consecuencia, por tanto, del origen divino, vamos a decirlo así, de ese testimonio de Cristo. Por tanto, lo liga inmediatamente. Yo de algún modo hago estas obras no por cuenta propia, sino por el Padre que me ha enviado. ¿No me explico? Por tanto, si hago estas obras, digamos, quien da testimonio de mí es el Padre, ¿no? Sí, claro, ¿de acuerdo? Claro. Que es el que de algún modo me ha conferido a mí el poder de realizar estas obras en medio del pueblo, ¿de acuerdo? Pero vosotros no validáis el testimonio del Padre porque no creéis en aquel que Él ha enviado, ¿no? Claro. Él ya sabe y es consciente de
de la confrontación que se está dando, ¿no? Por la dureza del corazón de los dirigentes del pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues, el Padre da validez, ¿no? A ese testimonio. Pero no solamente, ¿no? De algún modo se apoya en Juan el Bautista, en sus obras y por tanto, ¿no? En el testimonio del Padre, ¿de acuerdo? Sino que también de algún modo apela al hecho de que ellos consideran que lo que le da sentido a la vida del hombre son evidentemente las Sagradas Escrituras, ¿no? La Torá, o sea, la ley, los profetas, ¿no? Aquello en lo que se sostiene fundamentalmente la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Vosotros buscáis, buscáis de alguna manera en las Sagradas Escrituras, ¿no? Apoyaros, ¿no? En la búsqueda, ¿no? De eso, esta plenitud. Pues tampoco de alguna manera, ¿no? Tampoco de alguna manera alcanzáis a participar de la vida que se os quiere transmitir y comunicar, porque al negarme a mí negáis lo que de algún modo transmiten las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras dan testimonio de mí. Claro, evidentemente es aquí donde de alguna manera viene la idea de que todo lo que de alguna manera contiene la ley y los profetas apunta al acontecimiento de Cristo, ¿no? Lo vemos reflejado en el monte de la transfiguración, cuando Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, hablan de lo que va a acontecer en Jerusalén. ¿De acuerdo? Lo vemos reflejado también con los discípulos de Maús, cuando el Señor les explica las Escrituras y partiendo de la ley y los profetas, les explica todo lo referente, ¿no? Al acontecimiento de Cristo. Porque el Antiguo Testamento es una preparación para el acontecimiento de Cristo, ¿no? Entonces las Sagradas Escrituras también dan testimonio de mí. Y de algún modo tenéis, ¿no? Tenéis en gran estima, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Consideráis que la fuerza, ¿no? Por la que fueron de alguna manera, ¿no? Digamos, ofrecidos al pueblo de Israel los textos, ¿no? Sagrados, ¿no? De algún modo es por la autoridad moral de ese Moisés del que hablábamos en la primera lectura, ¿no? ¿De acuerdo? Como mediador de esa alianza. Pues ya sabréis quién os va a juzgar en su momento. ¿Me explico? Porque tenéis buena estima y exaltáis la figura de Moisés, ¿no? Como mediador de la alianza y sin embargo vosotros de alguna manera no das crédito porque Moisés da testimonio de mí. Pues, ahí ya... O sea, claro, porque de alguna manera, ¿no? De alguna manera se entiende la ley como preparación para el acontecimiento de Cristo. Así lo va a entender el Señor y así se los transmite, pero para ellos es difícil, ¿no? Poder escuchar cómo Jesús les dice que Moisés da testimonio de él, sabiendo que hay una distancia tan grande en el tiempo, ¿no? ¿Me explico? Porque todo esto se circunscribe dentro del ámbito del proyecto de Dios, dentro de la economía de la salvación, ¿no? Cosa que, como repito, queda plasmada en la conversación que tienen Moisés y Elías con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero claro, esto os podéis imaginar lo que va a causar en el pueblo judío, ¿no? Pues te está diciendo que Moisés da testimonio de él. No tiene ni 30 y tantos años, ¿no? Y dice que Moisés da testimonio de él. Pero, en fin. O sea, pero es verdad lo que está diciendo el Señor, ¿no? Entonces valida su testimonio y de algún modo les hace ver por qué de algún modo la verdad no está en ellos, por qué no han aceptado de alguna manera ese mensaje y por qué de algún modo se está dando, ¿no? Ese fruto en su corazón. ¿De acuerdo? No habéis querido recibir y acoger la verdad que os salva. Es un drama en sí, pero que va a producir como efecto, pues evidentemente que al final, ¿no? Con la contundencia de estas palabras, ¿no? Jesús mismo, vamos a decirlo así, de este modo, se está echando la soga al cuello, ¿no? ¿Me explico? O sea, él mismo sabe que el contenido de estas palabras va a producir ese efecto, ¿no? En la dureza del corazón de los judíos, ¿no? Que al final se van a cerrar y lo van a terminar por condenar por blasfemo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, de todos modos, el Señor aquí deja claro que el testimonio suyo es infalible, auténtico, ¿no? ¿Me explico? Ya sabéis que hay algo, ¿no? Que de alguna manera plantea, ¿no? La experiencia de la fe cristiana, ¿no? Y es la transmisión de un concepto, de una idea, ¿no? De un principio que a veces cuesta plantearlo por el efecto que produce alrededor, ¿no? Y es el hecho de considerar que el único y perfecto mediador entre el cielo y la tierra es Jesucristo y que Jesucristo es el camino y la verdad para ir hacia el Padre, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual significa que no hay otro camino. Voy a recoger estas palabras de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en su momento el cardenal Ratzinger, en un documento que se llama Dominus Jesus, Nuestro Señor Jesucristo, se llama así, y en ese documento dice el Papa Benedicto XVI
cuando era cardenal, Ratzinger, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, dice que no hay ningún otro mediador entre el cielo y la tierra. Eso. Decir esto, ¿no? En nuestra actual sociedad, acostumbrada en algún momento a decir que todo da igual, que Jesucristo es igual que Mahoma, que es igual que Buda, que es igual... O sea, ¿me explico? ¿No? Ahí hay que tener, digamos, de alguna manera, ¿no?, una gran sensibilidad para descubrir las huellas de verdad, son palabras del Concilio Vaticano II, descubrir las huellas de verdad en cada una de las religiones, ¿no?, que de algún modo busca, ¿no?, busca un horizonte de trascendencia, pero sería de algún modo, sería erróneo y fruto de un relativismo religioso plantear que da igual cuál sea el camino, ¿de acuerdo? Aunque pueda parecer que de algún modo nosotros como que nos apropiamos de esa verdad, cosa que tampoco es bueno, porque la verdad siempre nos trasciende, pero sí es bueno entender que si de alguna manera dentro de la perspectiva religiosa comprendemos la naturaleza de la acción redentora de Cristo, ¿no?, como el Dios de algún modo que condesciende, ¿no?, a nuestra naturaleza humana para revelarnos un camino, tenemos que seguir predicando a Cristo donde Cristo no ha sido anunciado. Y no podemos de alguna manera decir, pues todo da igual, ¿no? Además, porque eso no es verdad. O sea, quien estudia las religiones se da perfectamente cuenta que las religiones no son iguales y que los planteamientos acerca de lo que es la naturaleza de Dios o cómo de alguna manera nosotros alcanzamos la salvación, evidentemente distan muchísimo, ¿no?, en las religiones, pero muchísimo. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado con ese relativismo cultural, ¿de acuerdo? Si el Señor hoy da testimonio de la verdad, ¿de acuerdo?, y valida ese testimonio, ¿no?, es para que no nos quede ninguna duda, ¿no?, de que el camino para llegar al Padre es Él. ¿Me explico? Y a Él tenemos que seguir anunciando. ¿Me explico? Sí, señor. A ese que consideráis profeta, a ese que consideráis rabí, ¿no?, Islam, judaísmo, ese es el Hijo de Dios, ¿no?, y es el Salvador, es el Mesías esperado y es el, ¿no?, el verdadero mediador entre el cielo y la tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Y es quien nos muestra el rostro del verdadero Dios. Sí. Así que en ese aspecto, pues hay que tener un poquito ahí digamos, como hay que tener como esa especie de consistencia dentro de nuestra predicación, dentro de lo que significa nuestro testimonio de vida cristiana, para que tengamos apertura. Ya sabéis que en la gran mayoría de religiones, no en todas, evidentemente, bueno, yo diría que en las religiones sí, en las pseudo-religiones no, porque las pseudo-religiones casi siempre son sincretistas, ¿de acuerdo? O sea que todo da igual. En fin, no sé. Desde que haya peace and love, da igual. No, pues no sé. En los sincretistas, en la nueva era, por ejemplo, todo da igual, ¿no? Pero en las religiones, normalmente siempre ellos consideran que quien no hace parte de su religión es un impío, ¿no? Y por tanto es alguien despreciable, ¿no? ¿De acuerdo? Para nosotros, el que otra persona tenga otra religión, para nosotros es digno de respeto, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, nosotros no podemos faltar, ¿no?, a la caridad y señalar a las personas que no tienen nuestra fe como personas que se van a perder y se van a condenar, porque eso de algún modo es totalmente contrario a la caridad cristiana. Hay que siempre tener apertura y amor, comprensión. Hay que dialogar, hay que de alguna manera, ¿no?, pues establecer, ¿no?, pues vínculos para seguir predicando y anunciando nuestra... Pero evidentemente partiendo de una convicción firme, ¿no? ¿Me explico? ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener un poquito de delicadeza, sobre todo por la reafirmación y contundencia de lo que representa para nosotros el misterio de Cristo, tal como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, ¿no? ¿De acuerdo? Así que se ha dicho, ¿no?, que de algún modo el Padre es enemigo del relativismo religioso. ¿De acuerdo? Y saco mi ¿cómo se llama? Lo de los orientales, la katana, ¿es que se llama? ¿Sí? Esa que tiene filo por ambos lados, ¿no? Saco la katana y... ¿no?, a los relativistas religiosos, ¿eh? ¿De acuerdo? Yo también estoy en contra del... ¿Con katana y todo? Sí. Por la palabra de Dios lo dice y lo deja claro.
Bueno, pues me habéis entendido. Pues Sí. vamos a pedir esa gracia al Señor. Continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.